Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de su programa Gótica Magazine, más que estilo somos tendencia a través de www.radiohoy.cl y también por Sapin TV Canal 194. Bienvenidos todos y todas, estamos felices de estar nuevamente con ustedes un miércoles aquí compartiendo y hoy tenemos un programa muy especial porque ustedes nos han pedido mucha información tributaria y que todos aprendamos un poquito más sobre la contabilidad. ¿Qué hacer para iniciar una nueva empresa? ¿Qué significa el IVA? ¿Qué significa el PPM? ¿Por qué todos tenemos que pagar IVA ahora? Para responder estas y muchas respuestas más, hoy tenemos a Valeria Rojas. Ella es contadora auditor de Invictus Contadores. Bienvenida, Valeria. Bienvenida, querida Valeria. Hola, ¿cómo están? Es un gusto Bien, para mí estar hoy día acá. Bienvenida a Gótica Magazine. Maravilloso, querida. Es tan importante la contabilidad para una empresa. Si yo quiero ser emprendedor, ¿necesito un contador? Pero antes de responder esa pregunta, conozcamos un poquito a Valeria. Valeria, cuéntanos, ¿quién eres tú para todos los que nos están viendo y escuchando por nuestra señal de www.radiohoy.cl y también en el canal 194 de Sapin TV? Mira, mi nombre es Valeria Rojas, como ya les dije, soy contadora auditor de la Universidad Andrés Bello. Tengo mi emprendimiento hace 4 años, cuando un día decidí dejar de ser dependiente, porque la verdad que el tiempo que estaba casi 12 horas en mi trabajo todos los días. Entonces era demasiado agotador y decidí emprender y he tenido muchas satisfacciones y una de las más grandes es poder entregar información importante y verídica a mis clientes y enseñarles a tomar decisiones a través de la contabilidad. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes y ahorrar impuestos. Esos han sido como los 2 focos que le he dado. Me di muchas vueltas antes de llegar al producto final que encontré que el mercado necesitaba. Algo que era muy simple, que yo desde mi punto de vista pensaba que todo el mundo lo tenía, pero la verdad que no. No todo el mundo la tiene clara cuando empieza a emprender. Entonces a ese emprendedor hay que ayudarle, porque hoy día ayudar a un emprendedor es ayudar a una familia. Yo creo que ha cambiado un poco el foco del emprendimiento. Hoy día la crisis va a llevar a que existan muchas pymes y esas pymes para poder mantenerse tienen que tener un control financiero. Sí o sí. Yo me he encontrado con muchos que me dicen, a mí no me gustan los números. No se trata de que te gusten o no te gusten, son parte de, y están ahí. Y si vas a emprender con tu capital, con tu dinero, que sea mucho o poco, no importa. Tienes que saber cuidarlo. Y la contabilidad te ayuda a eso, a cuidar tu dinero. Sí, pues súper importante la información tributaria y aprovechar bien este tipo de herramientas. Y por eso yo sé que tú, Valeria, junto a Invictus Contadores, que es tu emprendimiento, tu pyme, que ha ido creciendo de a poquito, asesora mucho a sus clientes. Y eso es súper importante porque de pronto uno tiene que tomar la decisión de, yo me quiero independizar, me quedé sin trabajo, no sé qué hacer. Hay un montón de personas hoy en día que han perdido su trabajo y que siguen buscando trabajo y no encuentran. Y están en el momento perfecto de emprender, crear su pyme, su empresa, su emprendimiento, pero no saben cómo porque nadie, lamentablemente, nos enseña educación tributaria. Y yo sé que ustedes en Invictus Contadores, una de las principales cosas que realizan es un asesoramiento. Sí. Nosotros acá, por ejemplo, yo lo primero que hago cuando llega un cliente acá es hacer un análisis en cuanto a sus ingresos personales y su empresa, porque hay muchos también que tienen un trabajo y emprenden. Esos son los más delicados, porque puedes dejar, si lo haces mal, pueden quedar pagando un tributo demasiado alto. Entonces, eso es lo que uno tiene que fijarse y tiene que tener mucho cuidado. Primero tiene que hacer ese análisis y el segundo análisis que se debe hacer, en realidad el primero, cuando tú recién empiezas, es sobre todo las que tienen empresas productivas, como por ejemplo las chicas que se dedican a hacer chocolate o artesanía. Estoy poniendo un ejemplo. Los costos de producción, para poder valorizar bien el costo del producto, porque lo que nos pasa muchas veces es que ustedes fijan un precio y ese precio no compensa el costo. O sea, nos vemos de repente con mucho flujo de dinero porque son pagos al contado, pero en realidad el costo del producto, el margen de utilidad no es tan grande como el que se esperaba. Y cuando tú vas creciendo, porque cuando eres chiquitito, eso como que no se nota tanto, porque tú estás contento, porque tenés plata en tu cuenta corriente, así de simple. Pero cuando tú vas creciendo y te vas profesionalizando más y vas adquiriendo otros gastos dentro de tu pyme, te vas dando cuenta que en realidad
no era tan así y que te falta el flujo en realidad. Y si a ti te pagan al contado, si está bien calculado tu costo, no debería faltarte el flujo. Claro, pues la idea es aprender, porque a veces uno se va con las ganas, el entusiasmo, y a veces invierte, pero no se da cuenta cuando ya no le queda más que invertir, y la vuelta se demora un poco. Entonces mejor iniciar con las herramientas necesarias y súper bien informado. Como dicen en Invictus Contadores, la información es poder, y vaya que te da poder al momento de tomar decisiones importantes, como qué tipo de empresa crear, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, en el tema del qué tipo de empresa crear, depende mucho de del objetivo que tenga el cliente. A veces el cliente ni siquiera tiene muy claro ese objetivo. O sea, tú se lo planteas ahí y él recién empieza como a razonar y decir, sí, por ejemplo, si creo una IRL, voy a separar de mi patrimonio personal de lo que tengo con mi marido a lo que quiero hacer yo, o lo que tengo con mi esposa a lo que quiero hacer yo. Si hago una SPA, voy a poder incorporar un socio en forma más barata. No necesito un socio porque en realidad lo quiero hacer solo. Si soy una limitada, sí, y en un futuro necesito capital, o yo estoy poniendo el capital y otra persona es el que va a ejecutar, yo soy el capitalista. Y esas son como las preguntas que te tienes que hacer cuando tú vas a generar una empresa, cuando tú la vas a crear, ¿ya? ¿Cuánto es el aporte del capital? ¿Cuánto es la patente que tengo que pagar? Si lo hago así, ¿cuánto me ahorro? Por ejemplo, yo tengo casos de gente que ha comprado propiedades y ha comprado hacia su patrimonio. Y ya quieren hacer una empresa de inversión. Cuando pasa eso, la persona tiene que traspasar todos los bienes a nombre de la empresa y eso lo hace un abogado y eso tiene un costo. Claro. Pero si tú hubieses comprado, abierto la empresa de inversión y hubieses comprado todas tus cosas en la empresa de inversión, no tendrías hoy día ese problema. Pero como no te asesoraste y no lo miraste antes, ahora tienes que pagar mucho para poder traer todos esos bienes dentro de tu empresa de inversión. ¿Ya? Que una empresa de inversión cuando es pasiva, que quiere decir cuando no genera ingreso, no paga patente comercial, por ejemplo. Entonces, por el otro lado, estás pagando patente comercial y estás pagando una patente comercial alta porque tienes un patrimonio. Y muchas veces cometen el error de que como ese patrimonio lo sacaron de su plata, de su bolsillo, no lo documentaron, no quedó expresado en el balance, por lo tanto es como si fueras solo ingreso, no hay deuda por otro lado. Entonces tu capital propio sube y la patente sube. Ese es el efecto que tiene el efecto directamente en la patente. Claro. Entonces Esta información la gente no la maneja, pues qué no la mejor maneja. que asesorar. Y yo estoy muy contenta porque sabemos que tú empezaste hace poquito en tus redes sociales a hacer este ejercicio de entregar información, educación tributaria, que es súper importante para toda la gente que está viendo y escuchando en este momento Radio Hoy. Es una muy buena fuente de información donde de a poco se va a ir subiendo material, que son herramientas súper útiles, como las mismas preguntas que estábamos haciendo ahora: ¿qué empresa me conviene más a mí dependiendo del objetivo que yo tenga? ¿Dónde quiero llegar? ¿Soy yo sola? ¿Tengo un socio? ¿Somos varios socios? ¿Cuál es la mejor figura comercial para mí en estos momentos? Entonces, súper bueno asesorarse. Y también mucha gente no tiene idea, pero ¿qué apoyo encuentra cualquier persona independiente que quiera crear un emprendimiento, una pyme, una empresa, un negocio, el contar con un contador? Mira, el contador debería saber guiarlo súper bien, por ejemplo, de partida el sistema tributario que tiene que utilizar, ¿ya? Va a encontrar el apoyo en poder ahorrar y cuidar su dinero. Eso también debería ser. Que el dinero se refleja en el balance, porque aquí hay que separar lo que es tributario de lo que es financiero. Generalmente la gente nace creyendo que el balance o la contabilidad solo me va a ayudar a pagar IVA o a pagar menos IVA. No es así. La contabilidad debiera tener un área financiera que te ayude a tomar decisiones. Y cuando tú eres pequeño se puede hacer con un externo, pero tienes que tener cuidado, por ejemplo, de no dejar tanto gasto afuera. De repente los gastos menores, por lo general, se dejan afuera. Por lo general la gente no pasa, por ejemplo, el cafecito que se va a tomar con el cliente. No lo pasa por la contabilidad. Y ese es un dinero que te gastaste. Y eso hay que rendirlo. Claro que hay un formato de rendición que hay que respetar.
que eso es tributario, por Antiguamente, ejemplo. Valeria, disculpa que te interrumpa, antiguamente todos pegaban las boletas en hojas Sí. y se mandaban. Ahora eso ha cambiado, me imagino que todo como es más digital, se puede mandar una foto o algo. Mira, nosotros acá cómo lo hacemos, cuando son chiquititos, hacen una rendición mensual y escaneamos las boletas y guardamos esas rendiciones, ¿ya? Cuando ya crecen, yo por lo general pido que haya doble control, que el doble control es súper importante, una persona que realiza el documento, que lo confecciona, muchas veces pegando las boletitas atrás, porque como son documentos que vienen sueltos, para que quede todo en una sola rendición y eso se escanea y eso debe venir con dos firmas, con la firma de la persona que lo confeccionó, con la firma de la persona que autorizó el pago. Y así nosotros lo procesamos, porque eso también es súper importante tener ese tipo de controles, que tampoco hay en el mercado, por ejemplo, controles para pymes. Lo que a nosotros nos enseña en la universidad siempre apunta hacia grandes empresas. Claro. Entonces, estos controles uno los tiene que adaptar a las pymes y se En el adaptan de fondo no acuerdo. te pasan en la universidad la temática de emprendimiento, de pymes, sino que siempre son de grandes empresas. De alguna manera, tú con Invictus Contadores y tú misma como emprendedora has ido modificando todo esto para llevarlo a pequeñas empresas, a pymes, a emprendedores, porque finalmente cada persona es un mundo lleno de experiencias distintas y que van a objetivos distintos. Entonces, lo bueno que tienen ustedes como Invictus Contadores es que son súper personalizados en cuanto al asesoramiento que cada persona necesita dependiendo de los objetivos que tenga. Exactamente, eso es uno de los focos que nosotros tenemos y una de las propuestas, uno de nuestros objetivos es ese. Cuando creamos Invictus, ese fue uno de los focos que tenía. Tenía dos focos principales. Uno es la atención personalizada al cliente, donde el cliente debe tener una estructura y debe entender su estructura y ayudarlo y educarlo. Esa fue la primera. La segunda es con respecto a los colaboradores de Invictus. Eh, Muchas veces nos encontramos gente que tiene mucha experiencia y que por edad no encuentra trabajo o porque tuvo un hijo, le cuesta salir a trabajar. Esas son las personas que trabajan en Invictus. Esos son el tipo de contratación que Invictus apunta, ayudar a esas personas. Y lo otro, que la remuneración tiene que ser una remuneración digna para que todos podamos vivir, porque hoy día nadie vive con el sueldo mínimo, y eso es una realidad. Es una realidad y que ha llevado a muchas personas que no han encontrado trabajo a independizarse y crear su emprendimiento y su empresa. Y qué mejor que hacerlo con una muy buena asesoría como la que brinda acá Valeria en Invictus, donde te va a poder asesorar, que eso es lo fundamental. Es como se debería hacer bien las cosas. Si usted va a hacer algo, hágalo bien. ¿Para qué va a perder tiempo si no lo va a hacer bien? Y hacerlo Oye, bien significa asesorarse con las personas adecuadas. adecuada, exactamente. Por ejemplo, a mí siempre me han preguntado, como yo estoy recién empezando y no tengo mucho dinero, ¿cuándo contrato un contador? Lamentablemente el contador lo tiene que tener siempre. Lo tiene que tener siempre porque hay cosas que no vas a saber porque no vas a saber, así como yo no sé de marketing, que no es mi área, eh, el resto tampoco va a saber de contabilidad porque no es su área. Y es un área Pero todos podemos muy amplia. aprender. Y Todos eso podemos aprender. Sí. Claro, eso es lo importante. Pero a mí me han preguntado, yo de repente le he enseñado a muchos emprendedores a declarar impuestos, por ejemplo. Me he preocupado y qué sé yo, y que me llamen cuando tengan alguna duda, no tengo problema. Pero cuando me dicen, enséñame a hacer la operación renta, yo siempre les digo que no. No, porque no Eso pueden. O debe sea, ser es más difícil. Entonces, tenemos que tener otro tipo de tratamiento ahí. Ya no puede llegar a hacer una declaración renta. No puede cualquiera llegar y apretar, no es llegar y apretar un botón. claro. Sí, Pues bueno, un presidente en una oportunidad dijo por la televisión, dijo lo siguiente, como ahora iba a estar todo automatizado en el servicio de impuestos internos, que es un 90% así, la gente no iba a necesitar contadores. Cuando el presidente dijo eso, no voy a decir cuál fue, nosotros en nuestro gremio lo primero que pensamos, oh, vamos a tener muchos clientes, muchos clientes. Pero esto es parte del desconocimiento, del desconocimiento del uso de las leyes y del uso incluso de la misma plataforma.
Así es, y por desconocimiento uno comete muchos errores, por eso es importante estar informado de una buena manera para utilizar de mejor forma todas las herramientas. Hay mucha gente que ya no está haciendo preguntas, y la pregunta que más se repite es, si yo ya tengo mi empresa, ¿cómo puedo rebajar el IVA? ¿Cómo puedo bajar impuestos? Entonces, esa pregunta, esa interrogante, querida Valeria, la tenemos que responder a la vuelta, en el próximo bloque. A la vuelta de comerciales, así que nos vamos a una tanda y volvemos con estas preguntas y muchas más que están haciéndolas ustedes. Muchas gracias y ya volvemos. Empezamos en instantes. Radio.cl y también por Sapin TV canal 194. Hoy estamos con Valeria Rojas, creadora de Invictus Contadores, que nos está brindando mucha asesoría tributaria para iniciar empresas y despejar tantas dudas que no tenemos resueltas. ¿No es cierto, Valeria? Nos estabas contando con respecto a toda esta herramienta y dejamos una pregunta pendiente. ¿Qué necesito para armar mi empresa? Porque muchas... No, esa no era la pregunta, Carlos Guillermo, porque teníamos muchas preguntas acá y la que era con respecto a cómo podemos sacar, acortar y rebajar un poquito el IVA, rebajar impuestos y todo eso. Es un gran dato. Sí, hay muchas preguntas, entonces, Carlos se enredó con otro. Mira, el IVA es el impuesto más pesado de lo que nosotros tenemos que pagar. Tienes que pensar que es casi un 20% de nuestros ingresos, ¿ya? ¿Cómo lo podemos, desde el punto de vista del gasto y del derecho que tienes a rebajar el IVA, son todos los gastos necesarios para producir renta, ¿ya? No podemos incluir en el IVA cualquier factura, cualquier documento que nos dé o cualquier compra que nos dé derecho a rebajar el crédito fiscal, a utilizar el crédito. ¿Cuándo tú puedes utilizar el crédito? El crédito se utiliza y tú eres dueño de tu crédito fiscal cuando tú pagas la factura. Estamos hablando de las facturas de compra y de cómo rebajar el IVA, ¿ya? ¿Qué es lo que muchas veces se les queda afuera? Generalmente yo lo que recomiendo, compren todo con factura, todo lo que tenga relación con gasto, cómprenlo con factura porque así van a ir aumentando su crédito fiscal y van a lo pueden trabajar contra el IVA de la venta, que es el IVA débito fiscal, ¿ya? Por ejemplo, si tú te vas a tomar un café con un cliente, ¿lo compro con factura? Lo puedes comprar con factura. ¿Sí? Lo puedes comprar con factura, porque es un gasto de representación. Ahora, nos vamos a tener, no sé, 5 millones de pesos en gastos de representación. ¿Okay? O sea, el monto debe ser relacionado con el gasto. Yo no puedo tener, por ejemplo, si pido una factura por tomarme un café con un cliente, no puedo andar pidiendo facturas de café cada vez que vaya con un amigo o con una persona, porque después el gasto que voy a tener va a ser muy representativo dentro de mi balance. Entonces, de eso me tengo que cuidar, que mi gasto no sea tan representativo dentro del balance. Representativo significa que no sea un monto muy alto. Pero tenemos eso, tenemos todo lo que es gastos menores, almuerzos, también se pueden, y hay una circular que hoy día permitía pasar todo lo que es alcoholes, porque antes estaba prohibido, ¿ya? Generalmente en estas reuniones, ¿qué es lo que pide el Servicio de Impuestos Internos? Que tiene que estar uno de los representantes legales en la reunión, ¿ya? O algún gerente en la reunión para poder pasar ese gasto de almuerzo o de colaciones como gasto para poder aprovechar ese crédito fiscal. Esos son como los tips que les puedo dar para poder incrementar las facturas de compra, ¿ya? Los útiles de aseo también también puedes pasar para tu oficina útiles de aseo, ¿ya? ¿Qué es lo que no puedo pasar? Lo que no puedo pasar. Valeria, por ejemplo, los dueños emprendedores o de pymes necesitan vestirse. ¿También podría pasar su ropa como o no? No. Siempre y cuando, mira, ¿cuándo tú puedes pasar la ropa? Por ejemplo, yo tengo otro trabajador, tengo uno o más trabajadores y digo ya, vamos a tener todos la misma mochila y compro la misma mochila para todos. Ese gasto de esa mochila sí la puedo pasar. Compro un regalo corporativo para todos.
compro Claro, regalos corporativos por para ejemplo, mis yo compro clientes. chaquetas para todos, Claro, porque si esa compro la chaqueta se va a mandar a bordar con el logo de la empresa, por ejemplo, exactamente, cuando la ropa es corporativa, corporativo. ¿ya? Ahora, para los que tienen una pyme que de repente tienen 5 o 6 trabajadores que sí les compran cosas, este tipo de cosas también tienen que ir relacionados o en el reglamento interno o en el contrato, ¿ya? Para respaldar con mayor facilidad ese gasto, ¿ya? Pero siempre y cuando sea para todos los trabajadores, ¿ya? No puedes, por ejemplo, ir a comprarte un par de zapatos y lo pasaste por la empresa, Claro. ¿ya? No puedes, no puedes. Un par de zapatos para ti, porque, por ejemplo, si hablamos de una empresa de seguridad, que es necesario el par de zapatos de seguridad, ese zapato sí se puede pasar, ¿te fijas? Pero no un zapato común. Ese zapato en particular se puede pasar, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que no pasa? ¿Qué es lo que no puedes pasar? Por Muy ejemplo, bien. mira, pasa mucho, esto es súper recurrente, que quieren pasar los gastos de vehículo, ¿ya? Con facturas. Entonces, no, eso no se pasa no es tan así llegar y pasar una factura. Tienes que tener primero, el vehículo tiene que estar a nombre de la empresa, ¿ya? ¿Qué tipo de vehículo tiene que ser? El vehículo tiene que ser necesario para producir renta, ¿ya? Cuando el vehículo no está estipulado en la ley o no está especificado en la ley, ¿qué es lo que debe hacer antes de comprarlo? Enviar una solicitud al Servicio de Impuestos Internos exponiendo la situación y que el servicio se pronuncie con respecto a ese tema, ¿ya? Eso se dio mucho ahora en el tema de la pandemia, porque muchos utilizaron sus vehículos personales como herramientas de trabajo. Sí, justamente eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con Uber? Y si yo quiero emprender, no sé, tengo una pequeña flotita de autos a concesión y los doy en Claro. arriendo. Exactamente, si tienes una pequeña flotita de autos a concesión, lo que tienes que hacer primero es la iniciación de actividades como transporte. Y esos vehículos tienen que estar al nombre de esa iniciación de actividades. Pues eso puede ser como persona natural, incluso. Se ve mucho en el rubro de transporte una primera categoría como persona natural. Y de ahí recién tú puedes empezar a pasar las facturas dentro de los gastos necesarios para producir renta de tu flota, porque tu flota te lo permite. Por ejemplo, si tú eres una empresa de, ¿cómo se llaman estos que a uno la llevan para todos lados? Radiotaxi, ¿ya? ¿Ya? Radiotaxi tiene distintos tipos de vehículos, ¿ya? Por lo tanto, ese tipo de empresa sí puede tener cualquier vehículo. Pero si tenemos una empresa de reparto, ¿puede tener un Lamborghini para repartir? Claro. No. O sea, es una exageración, pero no. O sea, el Lamborghini no es para repartir. El Lamborghini seguramente lo usa el dueño para salir a carretear. Claro, Claro. correcto. Entonces, lo que yo necesito son utilitarios que me permitan transportar lo que yo necesito llevar o los paquetes que... Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, a lo mejor me sirve, no sé cómo se llaman estas camionetas grandotas, me podría servir, sí, podría pasar, pero también podría el servicio de repente asumir que es parte del dueño. El tema aquí es que tú puedes pasar todo lo que tú quieras. Llega un punto en el que tú puedes pasar, si tú lo quieres hacer mal, puedes pasar todo lo que tú quieras, pero el problema lo vas a tener al minuto que te revisen. ¿Ya? Claro. Porque si el servicio de impuesto interno determina que esa factura no es necesaria para producir renta o no es gasto, ¿qué te va a pasar? Va a pasar, te van a impugnar el IVA de esa factura y vas a tener que pagar el diferencial de IVA. Si esa factura se utilizó en un periodo tributario para la renta, el gasto, te van a impugnar el gasto, por lo tanto te va a subir también el impuesto de primera, o sea, vas a afectar el impuesto de primera más el IVA, la renta, el cierre de fin de año y el IVA. ¿Ya? Hace un tiempo atrás yo tuve una fiscalización, tenía una clienta que estaba siendo auditada por el Servicio de Impuestos Internos. Y esta clienta hizo muchas capacitaciones para ella y el servicio se las impugnó, pero se las impugnó porque no tenía ventas. ¿Ya? Si bien es cierto, la capacitación es exenta de IVA, pero como ella no tenía ventas, el servicio consideró que el gasto de capacitación no era necesario. Por lo Claro. tanto, las impugnó. A pesar de que esas facturas, como te digo, son sin IVA, el servicio impugnó todas esas facturas y tuvimos que reliquidar esa renta y pagar la diferencia. ¿Ya? Menos mal que eran exentas, porque si nos hubiese afectado el IVA, y el IVA el
el IVA es el impuesto más macabro que puede existir. Yo lo encuentro más macabro incluso que el impuesto de primera, porque el que pagamos en abril. Porque el de abril, por último, tú tienes ciertas cosas que te van ayudando. Si planificas bien, puedes llegar a rebajar a fin de año en forma correcta. ¿Te fijas? Tenemos como más opciones, en cambio en el IVA no hay opción. No hay... Valeria nos consulta, si por ejemplo la persona emprendedora o de pyme se traslada en estas aplicaciones de traslado, ¿esos vouchers que te dan sirven para mandarlos al contador para rebajar? Si se traslada, sí, incluso es más, esas compañías de traslado te pueden dar factura, si te sirve como gasto de traslado. Eso puede pedir. Sí, claro, porque generalmente en las aplicaciones uno pide nomás y se sí. llega como el comprobante, pero no sale como, ¿quieres facturar? Claro, se puede pedir la factura. Se puede, Cabify yo sé que da factura, es más caro pero da factura. Le estamos haciendo propaganda acá. Pero consulta también con respecto a lo mismo. Si yo no doy la factura porque es una cosa de tiempo, tú sabes, los emprendedores andan súper apurados, las pymes igual, entonces no alcanzan a hacer el tema de la factura con cierta aplicación y le pasan el voucher. ¿Ese voucher igual sirve? ¿Cuál es la diferencia entre mostrar el voucher y facturar para la empresa? Ya mira, el voucher por sí solo no te sirve. El voucher tiene que ir en una rendición de gasto, ¿ya? Donde tiene que ir con anotadito, qué gasto es, así dice la ley que debe ir, ¿ya? Ese gasto se puede pasar a través de una rendición, ¿ya? Y yo rindo esa factura, y yo rindo ese voucher, y lo paso como gasto, pero no tengo derecho a utilizar el IVA de esa factura. Solo me sirve como gasto para rebajar a fin de año, ¿ya? Te sirve como algo que tú gastaste, lo sacaste de tu flujo, lo gastaste, pero no te sirve para rebajar IVA. Esa es la diferencia entre ese gasto y la factura. Y lo otro, que la factura tiene mucho mejor control porque para el contador, por ejemplo, porque queda dentro del libro. Entonces está ahí, la información es mucho más rápida y más confiable también. Esa es la diferencia de la factura con el voucher. Interesante. Entonces, de todo uno puede aprovechar de mejor manera. Entonces, la factura nos sirve para lo de una vez al año y el otro Claro. nos sirve para el mensual. Exactamente. Mira, hay 3 procesos que tú tienes que tener en el gasto. Una, no son como 4, no son más conceptos de gasto. Las compras con factura, las remuneraciones que te quedan ahí, las boletas de honorario, que también las tenemos ahí, y nos queda el gasto, los gastos menores, que son todos los gastos que vienen sin factura, ¿ya? Las cosas que compras en el extranjero, por ejemplo, de repente hay gente que tiene plataformas de venta y paga una plataforma de venta y no rinde ese gasto al contador. El contador no tiene cómo saber si tú no se lo rindes, ¿ya? O si no, por ejemplo, de repente, ¿dónde te salta en la conciliación bancaria cuando tú ves que existe un pago para alguien que no está documentado, que no hay documento? Esa es la importancia que tienen ese tipo de gastos, pero como el outsourcing tiene su falencia, que es distinto cuando tú estás en la empresa, que si tú no estás ahí, es difícil que sepas cuál es el movimiento que hicieron si no se registra en alguna parte o en alguna información que uno pueda hacer el cruce que te llegue, como por ejemplo la cartola bancaria. De ahí nace la importancia de hacer conciliaciones bancarias cuando uno trabaja en forma externa, ¿ya? Lo que comentaba la otra vez era que cuando uno controla el banco tienes casi el 80% de la contabilidad controlada. El problema es cuando el emprendedor pone dinero que no es del banco o saca dinero de la cartola y le dice ¿para qué es? ¿Ya? Ahí es donde se van generando los problemas. Y después, mira, yo tengo el caso de una clienta que me llegó hace como 2 años que tiene en su balance 20, es una empresa chica, tiene 20 millones de pesos en proveedores como saldo a pagar. Eso es lo que indica que ella debe 20 millones de pesos a los proveedores y que utilizó el IVA de esas facturas y lo aprovechó. ¿Te fijas? Yo estoy segura que eso es un ajuste que viene de años anteriores.
Ujú. Pero no lo puedo ver y lo mantengo ahí en la contabilidad porque no lo puedo sacar, porque no sé de dónde viene. Entonces, así se van acumulando los saldos, digamos, saldos en las cuentas que la gente no tiene noción y van afectando tu contabilidad y tus números, porque en el fondo tú tienes que pensar que es tu capital, o sea, es tu dinero el que está ahí. O sea, ella debe hoy día, tiene escrito en un papel que debe 20 millones de pesos. Entonces Y el me dice, contador tiene que ser una persona extremadamente de confianza. exactamente. Y ella me dice, yo no, Valeria, yo no debo esa plata, y yo sé que no la debe porque yo trabajo con ella y ella no paga nada que no sea el contado. Sí. Entonces, yo sé que estos 20 millones deben ser un saldo de ajuste que viene de años anteriores. Lo ajustaron la contabilidad, no hallaron nada mejor que ajustarla a la cuenta de proveedores. Y nos quedó esa saldo ahí. Y de hecho, yo la separé de mi contabilidad y se la dejé separada. Después tuve el caso de otra clienta que venía con un crédito contabilizado doble. ¿Y qué se hace en esos casos? Eh, Contabilidad creativa, como dice la... Contabilidad creativa. Empiezan a mover para allá, para acá, y ahí, Claro. O sea, bueno, en este caso, el del crédito, el del préstamo, yo lo reversé. Me fui al 1 de enero del balance y lo reversé porque era más fácil reversarlo. O sea, se veía clarito donde yo ya sabía de dónde venía. Si el tema, por ejemplo, el de los proveedores, es como imposible de identificar de dónde viene. Por eso es que yo digo que los proveedores son un ajuste, porque no están en la contabilidad. No nace de... Todo movimiento tiene un nacimiento. Todos los movimientos contables nacen de alguna parte. Entonces, cuando tú los revisas, cuando son lógicos, lo vas a encontrar y lo reversas. Pero lo tienes que justificar por qué estás reversando eso. Justificárselo al cliente y justificarlo para ti. Y si en alguna parte te preguntan, tú tienes que justificar por qué lo reversaste. Entonces, eso tiene que quedar súper claro. Pero en el caso del préstamo yo lo pude hacer, porque incluso había un correo hasta del banco que me respaldé que decía que el crédito no corrió. Por eso fue que estaba contabilizado, porque en ningún minuto se solicitó, pero después se devolvió. No se solicitó ese dinero. Entonces se contabilizó y eso se notó en la contabilidad y estaba ahí. Pero en el caso de los proveedores no venía de ninguna parte. O sea, no había cómo encontrar el nacimiento de esa cuenta. Entonces, por eso es que yo pienso que esa cuenta es una, o sea, estoy segura que es un ajuste contable, que cuadró el balance con esa cuenta. Y las personas no revisan. Yo siempre he dicho por qué cuando yo trabajaba en empresas grandes, nosotros cerrábamos balances todos los meses. ¿Ya? El PYME muchas veces por un tema de información que no llegan a tiempo, no se puede cerrar todos los meses. Pero yo creo que sí tenemos capacidad de cerrar cada 3 meses, cada 6 meses. Entonces, cuando tú cierras los balances así, puedes tener mejor control de tu dinero. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué no llevarlo a tu hábito de emprendedor? Revisar tus estados financieros. Si es revisar tu plata, es como revisar dónde tengo mi cuenta, dónde tengo mi lucas. Yo me recuerdo hace tiempo atrás también haber visto otro caso de una empresa de facturación. Ellos tenían un software de facturación. Y el dueño de la empresa era un cabro bien joven. Yo siempre le decía, mira, tenemos que hacer esto, esto y esto. Tienes que aprender a ver tu flujo de caja, tu estado financiero, tu estado de resultados, pero no me quería pagar. Eso pasaba con él, no me quería pagar. Y él fue a una capacitación a Estados Unidos y estuvo como 2 semanas capacitándose. Fue una capacitación así como de emprendedores. Y cuando volvió me dijo, Valeria, tenemos que ver esto de esta forma. Cuando yo llevaba como un año diciéndole que los viéramos, que viéramos estados de resultados, que viéramos balance, que viéramos esto, tratando de enseñarle a que él tenía que cerrar como, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puedes cerrar como los grandes? ¿Por qué tienes que cerrar a media? ¿Por qué no puedes ver tu... ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no puedes? Tienes que hacerlo. ¿Cachai? Tienes que mirarlo así. Si quieres crecer y quieres permanecer, tienes que hacerlo. Y siempre mantenerse y seguir adelante. Como dice tu eslogan, información es poder. Claro que sí. La información es Poder poder. inconmensurable. Exacto. Sí, Mira, a mí me pasó con otra emprendedora que ella calculó mal sus costos al iniciar.
Y de hecho yo le pregunté y me dijo, cuando yo tomé la empresa, le dije, oye, ¿te hiciste el cálculo de los costos? Sí, me dijo, me ayudaron unos amigos que son ingenieros, así que está todo bien. Yo, yo hice el primer estado de resultados, lo miré global y dije, no, esta cuestión no está bien. Hay que irse al... ¿Por qué? Porque cuando le calcularon los costos de fabricación, le calcularon solo los costos de fabricación. Entonces, claro, ella tenía un margen súper alto en los costos de fabricación, pero no le calcularon la caja, la cinta, no le calcularon el flete, no le calcularon nada. Entonces, esos otros gastos que no son de la fabricación en sí, sino que son adicionales, no estaban dentro de esos costos. Claro. Que con ella me pasó que cuando ella empezó a crecer, le empezó a faltar plata. Y no entendía por qué tenía que meter plata todo el tiempo a su empresa. Y era por eso. Era precisamente por eso. Por eso es importante cuando uno parte ver todas estas aristas que son súper importantes. Y lo otro, que cuando tú partes, por lo general, te salen cosas en el camino que no tienes previstos, que no tienes gastos que no tienes considerados. Entonces, también es importante una caja chica. Exactamente. Con caballos que somos emprendedores y pymes, esta caja siempre vacía. Nunca tenemos siempre hay que jugar con las platas, pero bueno. Siempre sacamos de la línea de crédito. ¿Verdad? Oye, todo el mundo esto de la contabilidad, querida Valeria, y por eso nosotros estamos felices de que te vamos a tener todos los meses acá para ir aprendiendo y conociendo cada día más este mundo, y así también mucha gente se informa más. Y todos los que quieran contactar a Valeria, quieran conocer un poquito más, síganlas en sus redes sociales que acá van a aparecer, donde es @invictus_contadores, y también estás en TikTok como Invictus Contadores, para que entren a sus redes sociales, la empiecen a seguir, porque la información es poder, y en Invictus Contadores la contabilidad es el oro de las pymes. Querida Valeria, se nos pasó el tiempo volando. ¿Algo que acotar, algo que decir antes de terminar? Invito a toda la gente a que te conozca. Invito a toda la gente que tenga alguna duda a que tome mi asesoría gratuita, que para eso es, para que ustedes puedan estar mejor informados y tengan un buen pasar como emprendedor, y ojalá que la economía de este país, yo estoy segura que somos el pilar y lo seguiremos siendo. Recuerde siempre que el dinero que usted invierte en una pyme es el dinero con el que va a sostener a su familia, y que eso tiene un valor muy importante y hay que cuidarlo. Sí. Maravilloso consejo. Porque no toda la información es necesaria entregarla a tanta gente, tiene que asesorarse primero para también saber qué entregar, que hace poco nosotros con Valeria lo conversamos, qué información le debo entregar al contador y cuál por ningún motivo. Es súper importante también saberlo, porque a veces uno comete el error de confiada y entrega mucha información que no es necesaria, y después se encuentra con sorpresas que tampoco queremos que la gente que está emprendiendo sufra, porque es súper desilusionante cuando uno está partiendo y toda su inversión la emboca en algo y no resulta como quiere. Es súper frustrante. Todas esas interrogantes que las vamos a dejar pasadas para la próxima oportunidad cuando nos juntemos nuevamente, querida Valeria, porque sí, es importante saber qué información le tengo que entregar al contador y qué información por ningún motivo se la tengo que pasar. Exactamente. Ahí vamos a contar anécdotas y cosas que me han pasado con mis clientes, porque el cliente, les diré que es bien porfiado. Es verdad, es verdad. El emprendedor, pero no sabe. Claro, y después ocurren los errores, ¿y de quién es la culpa? Claro. De la persona que no lo advirtió, pero claro. Por eso es importante que entre todos nos sabramos aprender. Son herramientas tan importantes que lamentablemente no nos pasaron en el colegio, pero ahora es el momento de educarnos, de aprender y utilizar de mejor forma todas estas herramientas tributarias que nos hace poder llegar de mejor forma a nuestros objetivos y el éxito tan deseado por tantas pymes, emprendedores, negocios, empresas, y junto a Invictus Contadores y a Valeria Rojas lo podemos lograr. Ha sido un gusto tenerte con nosotros, Valeria. Si usted se perdió este programa, mañana estará en Spotify, en YouTube y en el fanpage de Radio Hoy. Nada más que decir y que agregar.